Hace tiempo decidí que no quería ser científica, pero a veces siento que no me relaciono con el mundo como escritora y que, si siguiera siendo química, no tendría estos conflictos. Yo me graduó de química en 2014, unos meses después de que me titulo, me aceptan en Iowa y yo decido irme en este programa de escritura creativa. Y yo entré a Iowa como narradora, o sea, la muestra de escritura eran las novelas juveniles que tenía en ese momento y yo quería escribir cuento y de hecho los primeros cuentos de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio los escribí en el programa y luego todavía viviendo en Iowa tuve la beca del FONCA con la que escribí ese libro. Pero en el programa de Iowa y un poco, a lo mejor echando un poco para atrás, yo tenía muchas dudas de si quería o no quería ser escritora, si iba a ser o no la apuesta. Y recuerdo mucho mi primer semestre en Iowa, mi última entrega de ficción, que me pasé todo el fin de semana trabajando en ella y salí de clase, tenía que entregarla el lunes en la noche. Y salí de clase ese lunes y me fui a una cafetería y llegué ahí como a las 5 de la tarde, me corrieron como a las 11, me fui a mi casa y me encontré como a la 1 de la mañana todavía releyendo y moviendo. Y dije, llevo como 10 horas en esto y no me he aburrido y es lo único que quisiera hacer, ¿no? Aquí claramente hay algo. Y estaba en ese momento, tenía 24 años, estaba a punto de cumplir, mi cumpleaños en enero, entonces estaba a punto de cumplir los 25 y dije, bueno, creo que tengo que apostar por esto de manera real y entonces en ese momento comencé a hacer planes quinquenales como si fuera yo el gobierno chino y entonces mi primer plan quinquenal fue prometerme a mí misma que le daría a la escritura 5 años de mi vida y durante esos 5 años la prioridad siempre y tomaría todas mis decisiones pensando que la escritura iba a ser el centro y asegurar la posibilidad de la escritura siempre iba a estar en el centro, ¿no? Y destruir relaciones, me voy de países, hice de todo para, no sé, hacer eso, ¿no? Y en ese inter pues escribí Grados de miopía y escribí como mi tesis de la maestría un libro de poesía que se llama, y se puede encontrar en internet porque pues mi tesis pública, se llama Manual de Química Básica, Química Aplicada. Y es un libro de poesía con ciencia, y, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, recorro la receta, las instrucciones de la síntesis de la aspirina, que es una síntesis que hice en química, y voy diciendo, y creo que el poema comienza como, si el amor fuera como sintetizar aspirina, ¿no? Y voy diciendo cómo sería todo más fácil si fuera así. Y cuando yo escribí ese libro, y en realidad escribí ese libro porque el poeta con el que llevábamos clases era estupendo, y yo dije, es que yo nunca voy a escribir poesía a menos de que la escriba con esta persona guiándome. Y es la única oportunidad, lo voy a hacer. Y yo me acuerdo que llegaba a su oficina y le decía, Luis, pero esto es poesía, es demasiado divertido para hacer poesía. No lo conseguías todavía. No, era como me estoy divirtiendo demasiado. Y me decía, no, sí es poesía. Y bueno, me enseñó muchísimo, no solo de la poesía, también de cómo se arma un libro y cómo se piensa un libro y muchas cosas a las que regreso constantemente. Y cuando terminé el programa, me quedé un año más en Iowa, tenía la beca del FONCA y estaba trabajando en Estados Unidos y me estaba escribiendo Ansibles y seguí tomando clases con él, estaba tomando una clase de poesía latinoamericana con el resto de mis compañeros que estaban en la generación de abajo y hubo un momento, no me acuerdo a qué poeta estábamos leyendo y tampoco me acuerdo por qué venía al caso, pero yo leí una cita de Google acerca de cómo, pues sí, como el vidrio, no sabemos si es un sólido o un líquido, es una gran pregunta que todavía la ciencia no puede responder. Y leí así, de hecho está en Ansibles, tal cual, en Grados de miopía, tal cual la cita, y un chico que es poeta, que estaba sentado frente a mí, dijo, ¡ay, qué hermoso! Y yo dije, o sea, como que en mi cabeza dije, ¿pero por qué esto es hermoso, no? Y me di cuenta que él veía el lenguaje de una manera en la que yo no podía verlo, porque para mí el lenguaje de la ciencia estaba súper connotado de, es que esto es, ¿no? A es A, ¿no? Y era como todo muy material y no lo veía como lenguaje, sino como algo que tiene mucho significado, ¿no? Y él era capaz de ver las palabras solo como palabras, ¿no? Y eso me impresionó mucho. Y este profesor, este poeta, me dijo, bueno, ¿por qué no aplicas a la residencia de estudiantes, que es una institución que está en España, donde se conocieron Lorca y Buñuel y así? Y ahora tienen becas para el doctorado, pero también becas para artistas. Y me dijo, a ellos les gustan mucho las cosas que mezclan, ¿no? Distintos universos. Si continúas jalando el hilo de lo que fue tu tesis, pues planteé un proyecto y le dije, yo creo que me gustaría escribir
algo más hacia el ensayo poético, ¿no? O sea, algo más ya hacia la prosa, porque el verso para mí era muy difícil, pero vamos a jalar por aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a escribir 3 ensayos en ese momento, y un poco como que expliqué la metodología que tienen Grados de miopía, que es, voy a ver un objeto a través de la ciencia, y luego voy a ver el lenguaje de la ciencia a través de la poesía. Y para mí era un poco eso, como reconfigurar y tratar de ver el lenguaje como lenguaje, y tratar de entender, sí, cómo ser escritora y no ser esa otra cosa que era, y en realidad eso no tenía que ver con mi licenciatura. Yo creo que tenía también que ver, como explico en el libro, con que mis padres son científicos, con que era un lenguaje muy de mi infancia. Leo mucho menos ciencia de lo que uno creería. Lo que hago es hablar con mucha gente que sí sabe de ciencia. Para mí, bueno, ahora mismo entré al doctorado en la UNAM y mi tesis sobre ficción climática, y he decidido estudiar eso como ya desde un doctorado académico, porque lo que me he dado cuenta tratando de escribir la crisis climática, hablando sobre ello, es que la crisis climática, representarla en la ficción, mete a la ficción en un problema muy grande. Y me fascina mucho no solo el problema, sino también tratar de pensar durante 4 años y leer cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que es un problema que va a ocupar muchísimo más tiempo que una vida humana, pero que también es planetario. El hecho de que los personajes están todo el tiempo en riesgo, pero a la vez han normalizado completamente, ¿no?, la crisis climática. Y digo, voy comenzando, no tengo respuestas, pero desde alguien que escribe, me interesa mucho ese tipo de lugares donde la narrativa parece quedarse corta, porque creo que la solución es seguir intentando representarlo. Y tengo muchas ganas de volver al cuento, porque creo que el cuento, o sea, la novela, cuando uno se mete en las novelas, está como inventariando muchos años de su vida en una sola idea. Mientras que los cuentos creo que pueden ser grandes laboratorios experimentales de ideas, de formas, de posibilidades y de distintas entradas, ¿no? Y de decir, bueno, ahora vamos a intentar entrar por aquí o por allá, ¿no? Entonces justo publiqué un cuento en una antología con Almadía por sus 20 años, que se llama Las formas de la memoria, y ahí hay un cuento que creo que podrá ser más grande, pero que comienza a pensar acerca de como, no sé, siempre hago listas de, como que tomo un tema grande y hago listas, ¿no? Inancibles eran como listas de relaciones interpersonales, listas de aparatos y de estas máquinas de ingenio. Bueno, para este libro es como listas de los distintos ángulos de la crisis climática, ¿no? La migración, el extractivismo a todos los niveles, desde lo que nos hacemos entre seres humanos, lo que hacemos con la naturaleza, nuestra relación con los animales, el sistema en el que vivimos, qué quiere decir la crisis climática desde Latinoamérica, ¿no? Siempre volver al territorio para mí es muy importante. Y no sé, es un libro con el que me gustaría, ya veremos si se logra, no lo sé, pero por ejemplo salir de la Ciudad de México, que siempre ha sido el terreno del que escribo. Pero bueno, requiere cosas, ¿no? Pero comenzar a escribir sobre otros lugares en la República, otras formas de pensar. Entonces, para mí es una pregunta súper abierta. Y creo que la contestaré, por un lado, sí, académicamente en esa tesis, pero por otro lado, para mí esa tesis luego también informa cómo escribir y lo que querré hacer después, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí es pendiente. Seguiré tratando de responderlo en la literatura. Creo que el fin del mundo lo extrema todo, ¿no? En el fin del mundo todos los problemas cotidianos dejan de importar, es el fin del mundo. Y creo que solo queda lo más primordial. Y para mí es verdad que cuando yo pienso en lo que vale la pena de la experiencia humana, para mí siempre regreso a las conexiones humanas, de los momentos de perfecto entendimiento, de la búsqueda de ese entendimiento con otro ser humano. Y lo mágico que puede ser y lo terrible que también puede ser, no sé, me parece que se juega mucho de nuestra humanidad en esos momentos. Y me parecía que el fin del mundo, aunque el libro en realidad trata de muchísimos fines del mundo, ¿no? Tanto el fin del mundo, el fin de un amor es el fin de un mundo, el fin de un trabajo es un fin de un mundo, y luego el gran fin del mundo, pero siento que un poco esa pregunta que vertebra, ¿no? ¿Con quién pasarías el fin del mundo? Al final lo que te está preguntando es qué es lo que te importa. Si todo se colapsa, ¿cuáles son esas relaciones que tú elegirías, ¿no? Y para mí tener que hacer esa pregunta
¿no? Que el libro también contesta a través de la cita de Calvino, ¿no? Como buscar a las personas que no son infierno y hacerlas durar. Para mí eso, pues sí, habla del amor. No sé, no hay, para mí, supongo que pasé tanto tiempo escribiendo este libro que pues ya para mí es como muy difícil no entender cómo están juntos, pero me doy cuenta, yo creo que el libro trata de convencerte de que tiene sentido. Pero sí, para mí es eso, es como en el fin del mundo todo es urgente y el amor pues es lo más urgente. Como si eres una enmimismada, puedes pensar sobre la humanidad. O sea, uno, creo que la gran alquimia de la literatura es que en lo más particular existe lo universal, ¿no? Y que en decirle a alguien esto es lo que he sentido hay un eco en la otra persona de yo he sentido lo mismo y un reconocimiento, ¿no? Entonces, por un lado creo que está eso, que no solo sucede en representarse uno a sí mismo, pero no en la especificidad del personaje, de la experiencia. Pero también creo, no sé, los libros para mí son objetos que no hago sola, son objetos que llevan mucho tiempo y son objetos que dialogo muchísimo. O sea, todos mis libros son al final el resumen de muchísimas conversaciones con muchísimos otros seres humanos que me están espejeando, que me están ayudando a entender, que me dan otros puntos de vista, que me hacen ver dónde a lo mejor estoy siendo corta de miras, cómo puede pensarse el mundo de otra manera. Y para mí es muy importante dialogar un libro, dialogar las tramas, pero también las ideas y dejar entrar a otros a lo que estoy escribiendo y dejar entrar al mundo a lo que estoy escribiendo, que mi vida lo atraviese mientras lo escribe, así como el libro atraviesa mi vida atraviese al libro. Y de hecho, entonces, se nota, o sea, yo leyéndote conversé contigo, o sea, y me la pasé padrísimo y estaba yo dialogando, pero impresionante, porque yo genuinamente, bueno, la línea de pensamiento también la sentía muy similar, pues era como, ok, sí, yo también he tenido esta pregunta, pero nunca la había visto de ese lado, o este lado del prisma jamás lo había contemplado y tú me abriste una perspectiva, bueno, eso también se puede contemplar y qué padre que lo pudiste plasmar y que me lo pudiste enseñar y que lo pude leer, porque así ya estoy ya en esta sintonía entre lo que platicas en algún momento de tu vida y pudiste plasmar y lo que yo leí en algún otro momento de mi vida y me resonó, pues. Sí, para mí la escritura es esa extraña, ¿no? Efecto a la distancia, ¿no? En el tiempo. Yo pienso, o sea, para mí es una conversación, pero es una conversación a total destiempo. A veces digo, es la única manera verdaderamente de viajar, verdaderamente de que el pasado y el futuro hablen, ¿no? Yo en el pasado escribo y le he hablado a gente que lo leerá mucho después en el futuro, ¿no? Hay algo muy mágico en eso. Qué bella, y dice, y no es poeta. No. Y no es poeta. Bueno, no sé reconocerlo cuando lo escribo. O sea, yo creo que hay mucho de distópico en nuestra realidad actual, pero las distopías muchas veces son muy planas, tienen mucho que ver con la supervivencia y, como decía antes, tienen mucho que ver sobre todo con las peores cosas de la humanidad, ¿no? Antes explicaba, ¿no?, que Cory Doctorow dice que la distopía se define como ante la catástrofe, tus vecinos te atacarán, ¿no? Y yo siento, como decía, que la experiencia humana es mucho más rica que eso. Y que el ser humano tiene muchas... O sea, sí, que yo sí creo que la mayoría de los seres humanos está tratando dentro de sus propias condiciones de ser una buena persona, ¿no? Creo que hay pocas personas inherentemente malvadas, pero cada una tiene sus circunstancias y su propia narrativa y su propia manera de existir en el mundo. Y a veces esas cosas no son contrarias, a veces nos lastimamos y a veces somos mediocres los unos con los otros. Pero para mí esa es una representación más... O sea, creo que hay... Y muchas de esas personas, de esas pocas personas que sí son malvadas, están ahora en el poder del mundo. Pero también creo que hay más personas que intentan cambiar eso, ¿no? Y que además la historia nos ha enseñado que estos momentos terribles no son para siempre, ¿no? Que el péndulo vuelve a cambiar y que la posibilidad de cambio existe, ¿no? Y yo creo mucho en la posibilidad de cambio.